Sí. Creo que... Ya. Bueno. Listo, ya estamos en vivo. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Hoy estamos desde Bogotá y Lyon, Francia, en nuestro programa de la Asociación France Colombie Solidarité, Voces de Lideresas y Líderes Sociales. Entonces, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, deseándoles pues un feliz año 2021, con la esperanza de seguir trabajando por nuestro país, sobre todo Colombia. Terminamos el 2020 con esa esperanza de trabajar y seguir trabajando. Terminamos con una campaña a favor de que paren las masacres, los asesinatos de los líderes sociales. Y pues precisamente hoy tenemos una invitada muy especial, Isabel Cristina Zuleta. Buenas tardes, Isabel, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los colombianos y colombianas que están en el exterior, también ayudándonos aquí con todo lo que sucede en nuestro país. Gracias. Y bueno, y qué bueno volver a estar con el grupo de trabajo. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo te encuentras? Bien, muy contenta y de tenerlos aquí, de tenerlos presente y estar con Isabel Cristina. Okay. Y Clarita, buenas tardes, Clara desde Bogotá. Buenas tardes, muy contenta de iniciar este año con esta invitada tan especial y con muchos ánimos de empezar con nuestras entrevistas. Bueno, y Gustavo, de este año como con energía positiva como siempre. ¿Cómo estás, Gustavo? Sí, yo pienso que una de las cosas, de las cualidades que debemos tener es como el levantarnos, ¿no? Después de cada tropiezo, de cada dificultad. Y pues muy feliz de estar de nuevo iniciando actividades en el canal, de verte, de ver a Clara, de estar con Patricia en este espacio y especialmente de tener la oportunidad de hablar con una persona que ha venido siendo protagonista de las luchas sociales en Colombia y de ese megaproyecto, de esa contestación, de esa resistencia a eso que decidieron llamar hace algunos años Hidroituango. Isabel Cristina, un abrazo muy especial desde aquí, desde este rincón de Europa, en este frío invierno, nuestro cariño, nuestra voz de solidaridad y nuestro abrazo lleno de amor. Quisiera recibirte tal vez con un verso que ya seguramente lo habrás escuchado. Es de un hombre catalán. Dice dice padre, decime qué le han hecho al río que ya no canta. Resbala como un pescado muerto bajo el palmo de la espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, antes de que vuelva el verano, esconda todo lo que tiene vida. Parece un verso premonitorio de Joan Manuel Serrat, pensando en esa tragedia que se convirtió ese fallido proyecto de Hidroituango. Gracias por estar con nosotros y nuevamente nuestro saludo lleno de afecto en un contexto muy difícil para Colombia, para los líderes sociales, para la gente que está en resistencia en el país. Vemos las medidas del gobierno tan atropelladoras de un estado social, el tema de las vacunas en medio de una pandemia tan grave que causa muertos en todo el planeta y no está resuelto. Ese asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales nos parte el corazón y es por eso que este espacio está al servicio de las lideresas y los líderes sociales para crear esos lazos de solidaridad y de afecto y de resistencia en los hechos. Gracias, Gustavo. Y como decías, pues este espacio fue creado precisamente para esto, para escuchar a las personas que trabajan en Colombia, que están frente a las comunidades, a los proyectos.
Y precisamente el año pasado, pues pasaron por nuestro canal muchos líderes sociales que muy pocos son conocidos. Decían algunos son conocidos cuando los asesinan o cuando están amenazados, bueno, desafortunadamente. Y pues hoy tenemos a Isabel Cristina. Cuéntanos, Isabel Cristina Zuleta, ¿quién eres tú? Bueno, no es una pregunta sencilla porque casi siempre uno empieza por definir qué es a partir de lo que estudió o de en dónde nació. Pero yo creo que lo que uno es lo que uno hace. Yo soy lideresa de un movimiento social y popular de base campesina, constituido por bariqueros y bariqueros, que es una tradición ancestral en mi territorio, en el cañón del río Cauca. Es una minería artesanal. También está constituido el movimiento por campesinos que labran la tierra, por pescadores, por mujeres que somos víctimas del conflicto armado y por jóvenes que han decidido defender el agua y defender la vida. Pero además de ser lideresa social, soy ambientalista popular y feminista comunitaria. Eso es lo que intento hacer todos los días de mi vida con el grupo que hemos conformado de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños que no queremos irnos del territorio y que creemos que la vida está en el campo. Gracias. Bueno, Isabel, Cristina, gracias. Para mí, como te digo, yo me siento como un orgullo porque hace mucho tiempo he leído sobre ti, Isabel Cristina, y Amnistía Internacional te cataloga como símbolo del poder femenino en defensa del río Cauca. Para mí es un orgullo como mujer, vuelvo y te digo, y también quisiera que tú nos hablara sobre la historia del nacimiento de la asociación Río Vivos. Bueno, a veces se piensa que los movimientos o las organizaciones surgen como de manera planeada, como de manera organizada, y eso no es cierto necesariamente. Nosotros no planeamos nada, son las distintas maneras de enfrentar las circunstancias. Cuando aparece el megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango, pues todos tenemos mucho miedo, no sabemos qué es eso, no sabemos a qué es lo que le llaman desarrollo y por qué el desarrollo viene con desplazamiento, lo mismo que está ocasionando y que ha ocasionado históricamente el conflicto armado. Y no entendemos por qué se parece tanto a la violencia, porque el desarrollo tiene un parecido y tiene las mismas prácticas que la violencia armada, que la violencia estatal y que la violencia de los grupos al margen de la ley, y que producen en la práctica lo mismo, que es desarraigo, que es desplazamiento, pero que todos tendríamos que quedarnos satisfechos por el mero hecho de que nos digan que es desarrollo, pero que eso no se ve en concreto. Entonces nosotros no sabíamos cómo enfrentar eso, no sabíamos qué hacer, sabíamos que lo que se venía era muy, muy grave, que lo que ya estábamos viviendo, el desarrollo llegó con desalojos forzosos, llegó con más violencia, llegó con bases militares, llegó con otro actor armado al territorio, como si no tuviéramos bastantes, que es la vigilancia privada. Y todo eso, pues para nosotros era de una gran angustia, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Simples personas comunes y corrientes sin posibilidad de denunciar. Ya habían matado a la mayoría de líderes comunales, líderes que habían surgido en el territorio. Entonces, pues era muy difícil decir que una persona iba a salir a denunciar. Habían muertes todo el tiempo y teníamos pues un lastre que ha dejado la violencia, que han dejado los grupos armados, que ha dejado esa ausencia del Estado en el que no está como mediador de ningún conflicto, no hace presencia en los territorios, y nosotros pues decidimos conformar, primero se llamó Asociación de Afectados por Hidroituango, hemos tenido varios nombres, y cuando en una ocasión escuchamos Ríos Vivos, pues tuvo una conexión así tremenda, ese nombre
está en muchas partes, está en México, está en Argentina, claro, con diferentes sentidos, no como una lucha necesariamente por la defensa de los ríos. En México hay una organización como de yoga, hay otras que son incluso religiones de agua viva, o sea, hay un montón de cosas que se llaman así. Pero nosotros decidimos adoptar ese nombre porque nos conectó con la necesidad de que el río siga siendo vivo. El río Cauca tenía una fuerza enorme cuando pasaba por el cañón del río Cauca. El bosque seco tropical, todo era vivo. Las montañas también, que a veces se nos dice que están ahí y que no son entes vivos. Las montañas para nosotros están vivas, se transforman, por eso se mueven, por eso tienen su propia dinámica, hay que aprender a escucharlas. Y bueno, por eso ese nombre nos conectó tanto y dijimos, queremos juntarnos, sobre todo para generar esperanza, porque lo que ha traído este megaproyecto es mucha desesperanza, ha traído mucho dolor, mucha angustia, y decidimos juntarnos. El primer objetivo, recuerdo cuando surgió, Patricia, fue que no nos sacaran del territorio, porque ya nos han sacado muchas veces, y porque dijimos, pues no más, es que hay veredas en mi territorio que han sido desplazadas por completo en más de 7 ocasiones, más de 1000 personas desplazadas por completo. Hay municipios como el municipio de Peque que todo el municipio, ni una sola persona no ha sido desplazada en su vida, que desplazan a todo el municipio, es decir, miles de personas. Entonces dijimos, es que ya estamos cansados. Primero fueron las guerrillas, después los paramilitares, después el ejército. Todos los actores armados han cometido masacres en el territorio, todos. De las 110 que hemos documentado, los principales son los paramilitares, pero después están las guerrillas, especialmente los frentes 36, el 5 y el 18, y después el mismo Estado. Entonces nosotros no podemos decir que uno nos sirve y el otro no, porque todos han violentado a la población y todos nos han desplazado, y ahora nos dicen el desarrollo y también nos desplazan. Y también llegaron con el tema de la minería, porque hay que decirlo, Hidroituango no es Hidroituango por Hidroituango. Hidroituango es para la megaminería. Y nosotros vemos una amenaza enorme de la gran destrucción que ha generado Hidroituango, potenciada en unos territorios mucho más grandes, porque lo que quieren hacer es sacar el oro de nuestras montañas, sacar los minerales de nuestras montañas, y para eso necesitan agua y necesitan energía. Y eso lo proporciona Hidroituango. Entonces nosotros nos juntamos con el ánimo de decir, ya no más, o sea, ya no queremos seguir rodando por el mundo. El ser humano necesita un lugar en donde vivir, necesita donde arraigarse, donde sembrar sus raíces, porque no podemos estar de un lado para el otro. Hay tanta población flotante en Colombia. Bueno, ese fue el objetivo. El primer objetivo con el que nace el movimiento es que podamos permanecer con dignidad en el territorio. Con dignidad. Gracias, gracias. Gracias, interesante, y ojalá todo eso siga firme y se cumplan todos los objetivos. El nombre de este megaproyecto, Isabel, lo hemos escuchado muchas veces, el común de la gente, sobre todo en los noticieros, pero muchas veces la información se nos queda parcializada o errónea. Queremos aprovechar la oportunidad de que tú estás aquí para que nos comentes, de pronto nos ayudes a entender cómo se define y qué es para ti, qué es exactamente Hidroituango. Bueno, y de eso es muy importante, porque incluso uno escucha senadores y gente crítica que uno diría, bueno, tiene un acercamiento distinto, y dice uno, pero ¿por qué no hemos podido llevar el mensaje? ¿Qué ha pasado que no hemos sido capaces de decirle al país qué es Hidroituango? Hidroituango es un megaproyecto de control territorial. Eso es lo primero que nosotros vemos. Nosotros no vemos en Hidroituango, y de hecho pues en este momento no genera energía, nosotros no vemos un megaproyecto de generación de energía. Primero porque el mundo, y en especial Colombia, tendría que analizar qué es lo que está pasando con la energía. Las formas de generación de energía son las que nos tienen en la crisis ambiental y climática más grande de la historia del planeta y de la historia de la humanidad.
Nosotros no podemos seguir pensando que la energía sea un negocio. La energía no puede ser un negocio, porque por ser un negocio, tenemos la capa de ozono en el estado en el que la tenemos. Entonces, Hidroituango es un megaproyecto que aparenta ser para generación de energía limpia, pero genera un montón de gases de efecto invernadero, porque la discusión ha estado mal orientada. La discusión no es entre petróleo y otras energías. Esa no es la discusión. La discusión es la naturaleza. ¿Qué necesita el humano para vivir? Y entonces ahí nos perdemos diciendo, bueno, no, esta energía sí, esta no. Y así nos lo vendieron, como es un megaproyecto de energía limpia. Y entonces le dicen al mundo que la matriz energética en Colombia es una matriz de energía limpia, lo cual no es cierto, porque las hidroeléctricas no solo obstruyen los ríos, acaban con los ríos que son fuente de vida, sino que además generan gases de efecto invernadero como es el gas metano, y los genera a largo plazo. Y genera un gas que es a corto plazo 20 veces más generador de gases de efecto invernadero y a largo plazo más de 80 veces. 80 veces más generador de gases de efecto invernadero que incluso el CO2. Entonces, claro, a uno le hacen la relación, es que usted prefiere petróleo, incluso nos han estigmatizado diciéndonos que nosotros estamos patrocinados por las petroleras para que no haya represas. Nosotros decimos, ¿de dónde petroleras? O sea, aquí por lo menos y afortunadamente en nuestro territorio tan montañoso no hay todavía proyectos petroleros, pero sí los hay en la parte baja del cañón. Entonces, ¿qué es lo que hacen los negociantes? Represan un río para un control de un territorio geoestratégico por donde pasan las armas y por donde pasa la coca para salir por el Darién, para salir hacia Panamá, para entrar al país. Eso es el nudo del Paramillo. Nosotros decimos, desgraciadamente nacimos en este territorio, que no ha vivido un solo minuto de paz, pero nosotros sabemos en dónde estamos parados y por qué es importante este territorio y este lugar que conecta tantas entradas y salidas tan importantes al país, conecta el Urabá, el Pacífico, con el Caribe. Por el territorio también se conecta hacia el Caribe, pero es una salida directa por el Chocó también hacia Panamá y conecta también el centro del país, puede conectarlo para salir perfectamente también hacia la frontera con Venezuela. Es decir, aquí se pueden mover muchas cosas. Y nosotros sabemos que por eso es necesario que controlen el territorio, pero además controlan el territorio para poder explotar la minería. Nosotros hemos difundido de que Hidroituango es principalmente un control territorial porque en este territorio, incluso debajo de la presa, hay mucho oro. Eso es lo que ha pasado con el río Cauca, desde arriba, desde su nacimiento y todo el recorrido del río Cauca tiene oro, porque la cordillera central y la occidental tienen mucho oro. Y los negociantes están detrás de ese oro. Pero además secan la parte baja, la zona de la ecorregión de La Mojana, que es una zona maravillosa, sumamente importante por sus humedales, por sus ciénagas. En términos ecosistémicos, es tan importante como el bosque seco tropical que están destruyendo en este momento con Hidroituango. Y entonces ellos secan esa región y, oh sorpresa, cuando nosotros empezamos a investigar y a decir qué es lo que hay detrás de esto, ahí, en esa zona de la ecorregión de La Mojana, hay muchísimo petróleo. Entonces, a ellos les sirve perfectamente secar el río en la parte baja para poder sacar ese petróleo, inundar el río en la parte alta para poder explotar esos minerales que hay allí. La mina Buriticá, por ejemplo, que antes era de la multinacional Continental Gold de Canadá y ya fue vendida a China, a una multinacional china, son los chinos los que en este momento están explotando oro en el cañón del río Cauca. Son los chinos los que en este momento están abriendo todas esas carreteras y esas grietas que le hacen a la montaña para explotar oro, pero al mismo tiempo primero llega la avanzada paramilitar y luego llega la minería. Primero llega la avanzada paramilitar
para hacer el trabajo sucio de los negocios, porque eso es lo que ha sido el paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo en Colombia no ha sido contrainsurgente. Nosotros lo hemos vivido en el territorio. El paramilitarismo en Colombia ha sido la avanzada de los negocios y eso se demuestra porque el mayor número de asesinatos es en contra de los campesinos que están ahí en ese territorio estratégico en términos de sus negocios. Entonces, para nosotros Hidroituango no solo es un megaproyecto de destrucción de la naturaleza, de destrucción de la cultura, de destrucción de las comunidades, sino que además es un megaproyecto estratégico para la dominación y para los otros negocios en los cuales se va a apalancar este proyecto. La comunidad queda destrozada, hay muy pocas posibilidades de resistir a la arremetida que se viene, porque los asesinatos que hemos tenido encima son muchos, el movimiento es muy chiquito, las posibilidades de oposición lamentablemente. Lo decía yo en estos días, pero ¿por qué no un solo otro movimiento de oposición nos ayudaría a aliviar las cargas? Porque es un peso muy grande para un grupo de personas tan pequeño como el nuestro. Gracias, Isabel. Mira, a propósito, ¿tú podrías darnos una apreciación del estado actual de Hidroituango? El año pasado hubo mucho eco a las fisuras que había en la estructura, una posibilidad de otra nueva catástrofe. ¿Tú podrías actualizarnos un poco sobre el estado de la represa mismo, de esos trabajos, perdón, pero también del movimiento, de cómo está hoy también Ríos Vivos, cómo está la comunidad, cómo está la gente, para tener una actualización, si tú quieres? Bueno, desconocemos, Gustavo, siempre hemos preguntado cómo está la obra, no nos dan respuesta, aquí no dan información. Nosotros llevamos desde el año 2018 esperando un peritaje internacional que lo está haciendo la empresa Pöyry sobre la estabilidad o no del macizo rocoso, la estabilidad o no de la obra, perdón, no del macizo rocoso. En el año 2019 nosotros logramos una medida cautelar con un juez de control de garantías que le ordenaba al Estado colombiano que nos dijera a nosotros las víctimas si el macizo rocoso era estable o no. Para nosotros poder responderte esa pregunta, nosotros no tenemos respuesta. El Estado colombiano lo que dijo era que no tenía capacidad de darnos respuesta. Se suponía que esa empresa, que es el peritaje contratado por Empresas Públicas de Medellín, que esa empresa iba a dar el informe, primero nos dijo que en diciembre de 2018. Ha cambiado las fechas 5 veces. La última fecha que nos dieron era que nos iban a dar el informe en diciembre del 2020. Esta es la fecha que no sabemos cómo está la obra. Y además desconfiamos de ese informe porque es que lo paga la misma empresa. Y lo que nosotros le estábamos diciendo al Estado es, no, es que eso tiene que ser independiente para uno poder tener credibilidad, porque si es que lo paga el interesado, pues entonces vamos a tener desconfianza. Ha habido todo un revuelo, pero no ha habido ese estudio que nos dé certeza científica de que eso no se va a caer. Eso es lo mínimo que nosotros pedimos para poder saber qué hacer con la vida, porque es que no le pueden pedir a la gente que viva en la angustia permanente. Como decía algún político, por ahí no es que se van a tener que acostumbrar a estar en riesgo. ¿Quién se acostumbra a estar en riesgo? O sea, ¿quién puede construir una vida? Tener hijos, solo tener hijos, que es un proyecto de vida personal. Solo tener hijos si no sabe si una avalancha los va a matar o no en cualquier momento. ¿Quién se atreve? ¿Qué padre y madre responsables, por supuesto, que estén pensando realmente en que yo quiero proteger a mi hijo, en darle una casa, en darle comida, lo mínimo que necesita para tener una vida digna? Pues no se puede reconstruir la vida en medio de la incertidumbre. Y eso no nos lo ha respondido ni la empresa, ni la ANLA, ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que hay que decirlo y es muy importante que ustedes nos ayuden. O sea, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia, así como las corporaciones ambientales, se han dedicado a hacer negocios. ¿De qué nos sirve a los colombianos que pongan y pongan multas?
A la minera Continental Gold le han puesto un montón de multas por arrojar material, por arrojar al río material contaminante. Pero ¿y de qué nos sirve si lo que están haciendo es, ¿para qué ese montón de plata? Si ese montón de plata no va a reparar el río. Se lo dan a la autoridad ambiental y dice que es para hacer estudios, como si los estudios resolvieran los problemas. Entonces nosotros siempre nos están diciendo que es que no entendemos, que es que nosotros no sabemos de geología, que es que nosotros no sabemos de, digamos, de ictiología, de biología, de tantas ramas y tanta experticia que se necesita. Pero lo cierto, Gustavo, es que la vida cotidiana es así de pragmática. El río está o no contaminado, es que no hay un punto medio. Nos podemos tomar el agua sí o no. O sea, no hay un más o menos tomes el agüita, un más o menos le echó un poquito de contaminación, le echó un poquito de cianuro al río. No se puede, le echó o no le echó. Y esa razón nos dicen que es que somos muy radicales. Pero lo que pasa es que no podemos ser de otra manera. Y hasta este momento, nosotros lo que hemos pedido es, ¿se va a caer o no se va a caer eso? Punto. No nos sirve, no, es que más o menos, es que nadie les puede dar certeza. No, porque nosotros no padecíamos esta angustia antes de Hidroituango. En el territorio sí temblaba, sí. En ese sitio donde construyeron Hidroituango, temblaba y temblaba mucho. Ahora nos da terror que tiemble. Antes no sentíamos el mismo miedo. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a esos temblores, porque había movimientos en masa y la gente ya sabía qué hacer, cómo manejarlos. Pero una cosa es tener un muro de 225 metros que están represados más de 79 kilómetros de agua, de miles y millones de metros cúbicos, y la posibilidad de que eso se venga encima, eso es completamente distinto a que se venga un barranco. O sea, eso no es lo mismo. Y porque están en riesgo más de 300.000 personas. Entonces, cuando uno dice eso, lo que nos están diciendo es, no, es que hay que tener paciencia, es que hay que sacar el proyecto adelante. Eso es muy fácil decirlo desde otras partes. Lo cierto es que el Estado colombiano nos dejó solo. No ha habido mediación, no ha habido quien nos acompañe, no ha habido quien nos diga, vea, tome este recurso para que usted mismo, como movimiento, contrate a los geólogos que le expliquen, o contrate un biólogo, contrate un experto en ecología. No, los que nos han ayudado es de manera solidaria y pues con sus tiempos y con sus dificultades. Y con todo el agradecimiento a los profesores que nos han podido ayudar, pero lo cierto es que así es muy difícil saber hoy realmente qué es lo que está pasando con el proyecto. Perdón que me extendí. Tu pregunta de cómo estamos en el movimiento. Bueno, hoy el movimiento es un lunar, un pequeño lunar, en medio de un cañón enorme, de unas comunidades cooptadas, de unas comunidades que la empresa ha decidido incluso pagar a líderes sociales. Eso nos tiene con muchas dificultades porque genera muchos conflictos entre las comunidades, entre los que hablan, los que denuncian y los que no, porque si no denuncian entonces reciben algo de prebendas. Nosotros hemos dicho, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no simplemente se dice la verdad? Y por supuesto que reparen los daños, por supuesto. O sea, es que es lo mínimo que tienen que hacer. Pero no así comprando a la gente. Entonces, el movimiento tiene una situación muy difícil porque es un movimiento, un lunar en un montón de situaciones de violencia, en un montón de situaciones de persecución. Y nosotros hemos dicho últimamente que la prioridad es protegernos. O sea, ante todo, nosotros no queremos que nos sigan matando, nosotros no queremos más muerte, o sea, estamos cansados de la muerte. Y el riesgo que padecemos los líderes en el territorio es muy doloroso. Y eso tendría que ser la prioridad en todo el país. Yo a veces veo por Twitter, veo discusiones en Facebook, que la prioridad es la educación. Y yo veo, uno se puede educar después. Incluso la vivienda, la comida, todo pues, pero pues lo mínimo de lo mínimo es estar vivos. Porque ahí sí no tendríamos que tener ninguna discusión. O sea, esa es la prioridad para mí, para el movimiento hoy. Tenemos que estar vivos, salir de este periodo tan duro vivos. ¿Cómo le hacemos para salir vivos de este momento histórico tan duro que estamos viviendo? Esa es la pregunta que hoy nos estamos haciendo y seguimos
avanzando en las luchas sociales ambientales, pero sí decidimos, nosotros no queremos que nos maten. Nosotros nos vamos a cuidar, tenemos que hacer todo lo posible, porque si defendemos la vida, pues lo mínimo es defender la nuestra también. Estamos en esa tarea y esperamos que pase esta negra noche y salir vivos de esta situación. Gracias, gracias, Isabel. Bueno, Isabel, yo quisiera que nos dijeras, ¿cómo ves tú el movimiento ambientalista en Colombia? No, Patricia, pero es que, bueno, yo sí he andado mucho Colombia, más que todos los ríos que me invitan a muchos ríos tan hermosos que tiene nuestro país, que tienen unos ríos increíbles por todas partes, en Casanare, en el Meta, incluso en zonas tan áridas como La Guajira, tiene unos ríos bellísimos. Bueno, los pocos que han dejado con la minería de carbón. Pero yo lo que puedo decirte es que el movimiento ambientalista colombiano es de dos tipos. Por eso nosotros decidimos llamarnos ambientalistas populares. Porque una cosa es, digamos, hacer una defensa ambiental de lo que implica la vida, de que no puedas respirar, o sea, que seas consciente, como deberían serlo en muchas ciudades de Colombia, que no se puede respirar, que cada segundo que respiran se están matando a sí mismos, que no puedes tomar esa agua, pero además que no tienes otra. O sea, una cosa es ser consciente de lo que implica en términos ambientales tu vida, de las enfermedades que se generan cuando hay contaminación ambiental, y otra, discurrir desde la academia y desde otros espacios sobre el ambientalismo. Esas son dos cosas. Entonces, Colombia ha tenido procesos fuertes de discusión, de debate muy importantes, de académicos sobre el ambientalismo, de ONGs, pero eso no es ambientalismo popular. Y yo tengo dudas de si es movimiento ambiental. ¿Qué lo haría movimiento? ¿Cómo nos podríamos juntar para poder decir que somos un movimiento? Un movimiento busca la transformación. Ese es el punto de partida de un movimiento. Nos juntamos para transformar algo con lo que no estamos de acuerdo. Y que tiene relación con la dignidad, porque un movimiento que busque la dignidad de otro grupo social, pues tampoco, por lo menos desde nuestro punto de vista. O sea, resolvamos el problema como nos decían a nosotros, resolvamos el problema de aquí, pero se va a hacer otra represa más arriba. ¿Y nosotros cómo vamos a hacer eso? O no se va a hacer esta mina aquí, pero entonces se hace en la otra montaña. Ah, bueno, me resuelven el problema a mí, pero se lo van y se lo generan a otro. Y ahí hay un debate, porque sí hay movimientos populares de base que dicen, con tal de que a mí no me toquen este pedacito, háganlo donde quieran. Y ahí también tenemos varias preocupaciones de lo que es el ambientalismo, porque el ambientalismo para nosotros tiene que partir del hecho de que hay una interconexión y una necesidad de ciudadanos planetarios, de que todo lo que suceda aquí los va a afectar a ustedes allá, donde quiera que estén, en León, en Bogotá, en donde quiera que estén, porque a ustedes los afecta Hidroituango. Pero lo que ustedes hagan allá nos va a afectar también a nosotros acá. Y es que eso no se ve, no es que usted no ve lo que respira todo el tiempo. Usted difícilmente sabe lo que se toma todo el tiempo y lo que consume. Pero lo que es cierto es que sucede, le hace daño, le permite vivir o no le permite vivir. Entonces, para nosotros es compleja esa pregunta porque lo que vemos es muchas diferencias entre lo que intentamos hacer las comunidades, lo que intentan hacer otros desde otros lugares y mucha dispersión. Nosotros el movimiento lo hemos visto por grandes problemas, porque surgimos y respondemos ante los problemas. Entonces hay movimiento de base fuerte, afectados por todo el tema petrolero, en varias partes de Colombia. Hay movimiento fuerte de comunidades que enfrentan el tema de la megaminería. Hay movimiento fuerte que está moviéndose alrededor del tema del glifosato. Entonces, ¿podríamos decir que es un movimiento ambientalista? Por supuesto. O sea, es que el glifosato nos mata y nos mata a todos. Ahora, el glifosato no es solo el tema de la coca.
El glifosato es el glifosato para la producción de alimentos. Y entonces tenemos que decir, glifosato sí, pero todo. No solamente la aspersión aérea para el tema de la coca, no, el glifosato que venden a cualquiera, en cualquier parte, para producir alimentos y que después nos lo comemos en nuestros alimentos, y cuánto de eso llega a la central de Corabastos, y cuánto de eso llega a la mayorista en Medellín. Entonces es complejo porque el tema ambiental, como tiene tantas relaciones con la vida, tantas relaciones con lo que somos los seres humanos, a veces nos ha costado mucho, Patricia, delimitar qué es lo ambiental, hasta dónde llega. Incluso el movimiento Ríos Vivos ha tenido un debate muy fuerte, porque nosotros hemos liderado una lucha de la búsqueda de los desaparecidos muy grande. Y nosotros acudimos al Ministerio de Ambiente para la búsqueda de los desaparecidos y nos decían que estábamos locos. Y les decíamos, pues no, porque es que esos cuerpos están ahí. Y si usted toca ese bosque, no los vamos a encontrar. No vamos a encontrar esos cuerpos. Esos cuerpos dependen del bosque, dependen del río. Y usted es el encargado de cuidar ese bosque y de cuidar ese río. Entonces nos dijeron que no, que ellos no tenían nada que ver con el tema de derechos humanos, de desaparecidos. Incluso la ANLA nos acaba de responder hace poco que ellos con desalojos forzosos no tienen nada que ver, que eso es del Ministerio del Interior. Entonces nos vamos cuando el Ministerio del Interior y le decimos, oiga, tenemos unos desaparecidos, tenemos unos cementerios, tenemos unos desalojos forzosos que los están haciendo por una obra licenciada por este gobierno, licenciada por la autoridad ambiental, necesitamos que usted nos ayude. Nos dicen, no, nosotros no tenemos que ver con eso. Entonces nos mandan de un lado para otro. Y nosotros no sabemos, porque nos dicen, no, ustedes no son un movimiento ambientalista, nos dijo una vez una ONG muy prestigiosa además. Nos dicen, no, es que ustedes no son ambientalistas, porque ustedes se la pasan hablando de desaparecidos, de muertos, de masacres. Eso no lo hacen los ambientalistas. Y nos íbamos para el movimiento de derechos humanos y nos dicen, oigan, es que ustedes se la pasan hablando que los osos perezosos, que los tigrillos, que los bagres, que por favor con el boca chico, que mire la migración de especies. Entonces ustedes tienen que estar, nosotros sentimos en un momento que no cabíamos en ningún lado. Por eso tu pregunta es tan difícil, porque el ambientalismo tiene que ver con todo. Y nosotros decidimos pues no buscar más lugar ahí ni allá, sino buscar nuestro propio lugar y seguir haciendo lo que considerábamos era lo correcto. Isabel, tal vez siguiendo con las preguntas difíciles, desde esa perspectiva y panorama que nos estás contando, quisiéramos saber qué futuro se le ve a este proyecto de Hidroituango. ¿Pueden plantearse soluciones de fondo recuperando el daño ambiental? ¿Era posible desde alguna perspectiva, desde algún, no sé, momento? Pues de nosotros creemos que sí, que es posible. Nosotros creemos que además la naturaleza tiene una capacidad de regeneración maravillosa, tiene una fuerza propia, tiene potencia para regenerarse. El problema somos los humanos, el problema no es ella. Ella podría acabar con esta represa en un segundo. El problema somos nosotros. Claro, el problema también es que nosotros pensamos en unas temporalidades distintas. Las temporalidades de las cordilleras no son nuestros tiempos. Entonces, la gente habla de ustedes porque hablan de lo que ocurrió hace 1000 años, pues por nuestra tradición oral. Nosotros sabemos qué pasó en el cañón hace 1000 años, pero ninguno de nosotros estuvo ahí. Ninguno de nosotros va a estar dentro de 1000 años en el cañón. Entonces, claro, el problema también del ambientalismo es que tiene unas temporalidades distintas. Es decir, no es esta vida tan corta que tenemos los seres humanos. Estamos hablando de muchas generaciones. Estamos hablando de cómo se conforma una montaña. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es desmantelar Hidroituango. Y que desmantelarlo implica un proceso de regeneración del río. Y que lo que hay que hacer es cuidar esas montañas en formación, esas montañas que son jóvenes, esas montañas que tienen en ese
tramo tan chiquito donde está el Rituango 7 fallas geológicas, y que esas fallas geológicas no son un problema para la naturaleza, son un problema para nosotros si las tocamos, si no sabemos respetar esas fallas geológicas, pero para la naturaleza no son un problema. Son la demostración de que la naturaleza es viva, que se está moviendo y que es activa. Pero lo que nosotros creemos es que es posible, que se viene entendiendo en el planeta la importancia de los ríos libres, que se están desmantelando en España, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo se están desmantelando represas, que Hidroituango ya demostró que es un fracaso, y eso es muy importante, porque hay muchísimas empresas europeas que les pedimos nos ayuden también a denunciar, muchísimas inversiones europeas en este proyecto, de bancos europeos, de multinacionales, de empresas, porque aquí hay poco de colombiano, aquí de colombiano hay la mano de obra no calificada y eso, y los que hemos puesto a los muertos, pero no más. Entonces, este proyecto ya es un fracaso. Este proyecto tenía que empezar a generar energía en el año 2018 y a hoy no ha generado energía. Este proyecto dijo que iba a generar energía con 8 turbinas y a hoy hay dudas de qué va a pasar con 4 que quedaron completamente, esa zona completamente destruida. Esa zona del proyecto completamente destruida. Están intentando recuperar 2, pero entonces el kilovatio hora va a ser el más caro del mundo, porque hicieron toda una infraestructura para 8 y nos van a salir ahora con que van a generar en 2, y eso se alcanzan a generar. Y eso, ya de entrada, solo en términos técnicos es un fracaso. En términos financieros es un fracaso. La cantidad de billones de pesos que tienen que recuperar, según los cálculos de la Contraloría, son más de 140 años. En 140 años eso vendría a generar dividendos. Y la vida útil de Hidroituango es 50 años. Pero como no hicieron la represa arriba, que contenga los sedimentos, pues la vida útil no va a ser de 50 años, porque el río Cauca es uno de los ríos que más sedimentos arrastra del país. Y eso también es la riqueza del río Cauca, por eso le llamamos el mono. Porque siempre está mono, o sea, el río Cauca no es transparente, cristalino, no, es bonito. Bonito como el color de nuestra piel en el territorio. Y ese sedimento es un problema para ellos. No es un problema para el río, es un problema para ellos. Ese sedimento se está quedando ahí desde el 2018. Se está quedando y se está acumulando y se está acumulando. Nosotros decimos que eso no va a alcanzar 50 años. Es muchísimo sedimento. O hacen otra represa arriba para que esta tenga más vida útil, o van a tener que dragar la represa, como hicieron con Anchicayá, y arrojar esos nodos tóxicos en la parte baja, que es otro desastre ambiental. Pero esto es un desastre tras otro. Por eso decimos, lo que hay que hacer es desmantelar, porque si no, vamos a seguir en el mismo ciclo. Un desastre tras otro. Primero, lo del bosque. Después, que colapsó el túnel. Después, que está con grietas y fisuras los túneles. Después, que cada rato tenemos una nueva situación. Y eso que no ha temblado, porque no se ha registrado un sismo, digamos, importante. Ay, no, queda uno. Mauricio está muy callado. Isabel, eso que tú dices a todos. Está muy callado. Estaba escuchándote. Y que nos afecta a todos, que no solamente afecta a las personas que están acá, a las comunidades. Y eso pasa en todo el territorio, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pasan, que la gente lucha por las comunidades, pero nos afecta a todo el país, nos afecta al mundo inclusive, por el medio ambiente, por muchas cosas que pasan con estos proyectos. Que solamente buscan algo económico, algo para algunos pocos, como tú decías, viene gente de Europa a trabajar, ni siquiera para un beneficio mínimo de los colombianos. ¿Tú qué piensas a propósito de todo esto, de todas estas luchas? ¿Cómo está la movilización social y las luchas sociales en estos momentos en Colombia? Uno entiende como estas ganas de salir a la calle, como sin lugar para la indignación. Le decimos nosotros, ¿qué hacemos con esta indignación? Porque el único lugar que vemos es la calle. Realmente es ahí donde sentimos que se manifiesta toda esta rabia, toda esta
esta desazón que sentimos de un Estado fallido, que no llegó, que no está, que no existe. Y también nos preguntamos, bueno, pero realmente el pueblo colombiano olvida a veces qué significa estar en la calle. Para nosotros estar en la calle significa la muerte. Nosotros hemos tenido que poner muchos muertos para movilizarnos. Y después cuando uno hace el balance, Mauricio, uno dice, ¿sí valió la pena? Hemos llegado a algunos acuerdos, incluso cuando se sale de la calle. No digo que tengo otra solución, que se hace de otra manera, porque creo que es la manera. Hay que salir a la calle, pero hay que hacer un balance cuidadoso. Hay que decir cuál es el momento, cuáles son esas fuerzas vivas en otras partes del mundo que nos están apoyando y que están con el lente ahí. Porque ustedes vieron, no sé si vieron el último informe de lo que lleva la Ley de Seguridad Ciudadana, más de 200 muertos por parte de la policía. ¿Cuántos de esos en medio de una manifestación? O sea, ¿cuántas de las más de 30.000 personas que han tenido que sufrir por los atropellos de la policía han sido en el marco de las manifestaciones? Es que tenemos un aparato criminal del Estado. Y ese aparato criminal tiene que estar en el marco de la Constitución y de las leyes, porque si no es un riesgo para nosotros. Es que lo que ha pasado, las masacres que ocurrieron en Bogotá, tendrían que habernos dejado en el país clarito que cada que vemos un policía le tendríamos que decir si usted es criminal o no. ¿Usted a qué lado pertenece? Usted nos va a cuidar, tenemos que correr o nos tenemos que esconder de usted, igual que de cualquier sicario, igual que de cualquier tipo que haya cogido las armas o persona que haya cogido las armas de manera ilegal, porque no es legal dispararle a la población civil desarrollada. Eso no puede ser legal. Entonces, cuando se habla de movilización social, a uno le da angustia, le da miedo, porque no podemos olvidar lo que ha significado. Yo sé que hay muchas ganas de salir a la calle, yo misma lo he sentido con mis compañeros y compañeras, pero también digo salimos a la calle ¿con qué garantías? ¿O qué otras formas tenemos? Porque no es posible que sea el mismo aparato estatal el que esté matando a la gente que sale a protestar. O sea, no podemos seguir en este círculo, porque entonces, ¿cuándo va a parar esto? ¿Cuántos más muertos hay que poner? ¿O dónde vamos a tener que movilizarnos? ¿O nos vamos para otros países donde haya más garantías en cada territorio fuera de este país? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que hacer mayor incidencia y mayor presión con todas las autoridades extranjeras, con todo el que diga que apoya a este gobierno, mostrarle esas cifras. Usted apoya que maten a la gente. Así como nosotros estuvimos de gira diciéndole a todos esos bancos, al Banco BBVA, bueno, el Santander no nos recibió, al KfW, al BNP Paribas en Francia, estuvimos en la Caja de Pensiones de Quebec, en Canadá, estuvimos en EDC, en Canadá, y todos estos fondos les decíamos, ustedes son responsables, ustedes ponen plata para que nos maten a nosotros, para que nos quiten la comida y para que le quiten al pueblo colombiano la dignidad. Porque nosotros tenemos que empezar una estrategia de quitarle el respaldo a un gobierno criminal como el que tenemos. Yo sí creo que nos falta mucho trabajo de incidencia real, de ir allá a decirle a esas empresas, bueno, ¿cuáles son las empresas que están aquí invirtiendo en Colombia? Esas empresas españolas. ¿Cuáles son esas empresas canadienses que vienen? Porque claro, como aquí pueden violar los derechos humanos y no pasa nada. Yo sí creo que hay otro tipo de activismo y de trabajo que implique además enfocarnos y estar dirigidos a quienes sí pueden tomar decisiones. Y esto lo digo con todo el respeto de las giras de incidencia, porque nosotros hemos participado en muchas, pero lo cierto es que cuando nosotros fuimos a hacer una gira de incidencia con los bancos, y por eso llegamos con la idea
también de crear una red de afectados por el Banco Interamericano de Desarrollo, una red latinoamericana de afectados por el BID, porque las comunidades nos tenemos que juntar diciéndole a ese banco que por su plata, sin esa plata no nos podrían haber hecho tanto daño, y su plata nos está haciendo daño. Yo creo que esta movilización tiene que encontrar realmente el foco, y que Colombia tiene muchas ganas de movilizarse, pero nos ha costado mucho unirnos porque nos han generado muchas desconfianzas entre nosotros, nos han generado muchas distancias, y en eso debería ser la tarea de la política juntarnos, y lo que hace es dividirnos más, nos divide todos los días. Y que tenemos muchísimo que hacer con quienes están financiando esta oleada de muerte que estamos viviendo en este momento. Isabel, con todo el trabajo que has hecho, con todo lo que nos muestra, lo que hemos visto, tú ya eres una lideresa social reconocida, tu trabajo ha sido reconocido, y personas como tú son las personas que necesitamos en el Congreso, legislando, defendiendo el medio ambiente. ¿Tú aceptarías una postulación para el Congreso de Colombia? Maide, yo sí he dicho que la política electoral es tan o más peligrosa que lo que hacemos los líderes sociales en este territorio. Lamentablemente, yo no he visto, y desde chiquita, me acuerdo que mi abuela me llevaba a las votaciones. Ya era liberal y todavía marcaban el dedo con una tinta roja, y ella tenía que esconderse esa mano entre mis trapos para que no se dieran cuenta su postura política. Yo no he visto en este territorio, por lo menos en Antioquia, que haya libertad de votación. Yo no creo que la gente pueda votar por quien quiera, sino por quien le toca, sino por quien le obliga. Y así es muy difícil, porque uno ve las presiones que hay en los territorios. Ojalá la ciudadanía fuera libre para decidir, y uno dijera, bueno, uno se lanza a ver qué pasa. Así no sepa nada de eso, porque yo nunca he estado en esas, ni he participado en política electoral. Algunos compañeros se lanzaron y han llegado a los consejos municipales, y es aterrador. O sea, la persecución en un consejo chiquitico, es que es de 7 concejales, que es el más pequeño de los cuerpos colegiados, y la presión que tienen que vivir. Ellos dicen, hacen más en el movimiento que dentro de esa corporación, no soportan la presión. Entonces uno se pone a pensar si realmente esos son los espacios, ¿qué es lo que tendríamos que concentrarnos? En que la gente sí pueda elegir. Nada más, no solo es porque siempre nos dicen, ay, ¿por qué en Antioquia siempre votan por los paramilitares y por los paracos? Y ustedes saben cómo es en las comunas de Medellín. ¿Quiénes son los que dicen por quién votar? Si la gente tiene opción o no. Porque pues es muy fácil decir desde Bogotá, no, es que allá no saben elegir. Eso es muy fácil decirlo, pero se va uno para los territorios, ¿y qué pasa el día de elecciones? ¿Qué es lo que pasa? El día anterior, ¿quién paga la chiva? ¿Quiénes se están moviendo armados en cada punto de votación? ¿Qué puestos de votación no son posibles tener? No, hay veredas en Ituango que no han podido tener un puesto de votación. Entonces uno dice, ¿cuáles son las condiciones reales? Y eso es lo que a mí me lleva a decir, no sé, puede ser que mañana te diga otra cosa, o pasado mañana, y que el movimiento me diga, no, Isa, es que tiene que ser así, o nos lanzamos, o bueno, algo hacemos, yo no sé. Pero lo que a mí, en lo que a mí respecta, yo puedo decir, ojalá pudiéramos generar las condiciones para que la gente votara por quien realmente quisiera, y no por quien le toca y por quien le obliga, porque ese es el principal problema. El principal problema no es ni siquiera por quienes se han votado, sino quiénes han hecho que votemos por ellos y cómo lo han hecho, bajo qué estrategias. Porque eso del ladrillo, el plato de lentejas, eso suena como folclórico, suena como una cosa ahí despectiva,
un poco porque la gente es ignorante, porque la gente no sabe cómo elegir. Pues no, porque la gente tiene hambre. Claro. Conservamos la esperanza. Bueno, así es. Isabel, bueno, es que es muy grave la situación de ese megaproyecto, ¿no? Pero yo vuelvo y te pregunto, aunque tú has respondido un poco a Mauricio, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer o qué hacer para presionar más al gobierno para que cambien esas políticas? Que realmente yo me inquieto y te pregunto eso, para forzar más, es decir, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo, Patricia, que al gobierno lo único que le importa es la plata y sus negocios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es desprestigiar, que sepan, que el mundo sepa las consecuencias de sus negocios, que el mundo sepa y que sea una voz de cada uno lo que nos están haciendo en Colombia, lo que nos hacen todos los días, y que se priorice la vida, que no haya justificación alguna para matar a nadie, absolutamente a nadie, por más derecha que sea, de izquierda, de lo que sea, pero que se priorice la vida. Pero es que nosotros no podemos estar en este juego eterno de la violencia y de la muerte, nosotros tenemos que salir de ahí. Y yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que dedicarnos a hacer, hasta que no cese la violencia, porque uno lo ve aquí en el territorio, es que se justifica. No, por algo sería, por algo mataron a aquel, todos los días. ¿Y cuál es la raíz del problema? Es que nos dejaron solos. Incluso una alcaldía en el municipio de Toledo nos decía, es que eso es un asunto, es una competencia comunitaria. Nos han dejado tan solos que se interiorizó en los gobiernos. Eso es una competencia comunitaria, ya hay competencias comunitarias. Nosotros incluso como ciudadanos tendríamos que resolver problemas de seguridad. Sí, entonces, ¿para qué existe el Estado? O sea, si eso es lo que nos dejan a nosotros, ¿qué vamos a poder hacer? Problemas de linderos, no digamos los macroproblemas, porque yo creo que es arrancar por lo pequeño. Es desde allá incidir en el alcalde municipal de Ituango. ¿Por qué nos persiguen? En la alcaldesa de Toledo, en municipios chiquiticos, no tienen 10.000 habitantes. ¿Por qué no nos dejan ser? ¿Por qué simplemente nos persiguen a los del movimiento Ríos Vivos? No solo en el macro gobierno, sino que queden en evidencia. ¿Cómo es posible que un alcalde de un municipio se emborrache y diga que somos opositores al desarrollo y saque su pistola y empiece a disparar? Eso pasa ahí en el territorio. Entonces, tenemos que hacer una incidencia también allá en esos territorios olvidados y alejados, Patricia, porque a veces creemos que las transformaciones vienen de arriba hacia abajo. Nosotros quisiéramos que esos embajadores y que gente tan importante no solo le hable al presidente, le hable al alcalde de la localidad y le pregunte por qué sacó su pistola. Primero, porque está armado, ¿cierto? Y segundo, ¿por qué se emborracha como cualquier narco, saca su pistola porque no está de acuerdo con una opinión del otro? Eso es lo que tendríamos que empezar a incidir en esas pequeñas cosas, es decir, visibilicemos a ese alcalde que hace eso, visibilicemos a la alcaldesa de Toledo que considera que ella no puede atender a Ríos Vivos porque el problema de seguridad de Ríos Vivos no es un problema de ella, que ella no tiene nada que hacer con la seguridad de nosotros. Y entonces, ¿quién? Es la pregunta, ¿ante quién tendríamos que acudir? ¿Ante un actor ilegal? Si acudimos ante la institucionalidad y no nos responde, ¿cómo obligan a la gente a que tenga que buscar seguridad por su propia mano o acudir ante otros? Esa es la encerrona que nos hace, esa es la trampa que nos hace. Porque la gente que no se quiere morir dice, yo me tengo que armar. Y los que somos pacifistas, entonces, ¿qué hacemos? Que deploramos las armas. Y los que tenemos una conciencia de estar del lado de la lucha pacífica. Entonces, ¿cómo qué hacemos? ¿En dónde quedamos? ¿En dónde venimos quedando? Yo sí creo que hay mucho por hacer, llamar, decirles, visibilizar a esos chiquitos, esa microcorrupción les llamamos nosotros, en cada territorio, porque es que de verdad se ocupan demasiado de lo grande y es muy importante, por supuesto,
pero es que en las pequeñas cosas nos batallamos la vida todos los días y tenemos que estar ahí en el territorio. Ok, interesante todo lo que dices, aunque esté calladito escuchando todo lo que planteas, lo que dices. Es en serio, yo creo que el trabajo es de todas las personas que, independientemente de donde estemos, trabajar por todo lo que pasa en Colombia, en nuestro país, en el mundo. Es ir trabajando desde los barrios, desde las comunidades, como tú dices. Y no solamente es el alcalde, es que desde arriba también el gobierno, las personas que nos gobiernan, son personas que actúan como lo que tú dices, como narcos. Ellos están amenazando a la gente. Uno lo ve en el Congreso, uno de los senadores del Centro Democrático, que está amenazando ya de frente, que no les importa nada, hablan como sea. Y es como pareciese que si fuera lo que le gustara a la gente, no sé. Y es verdad, no solamente es en tu pueblo, en muchas partes donde gobiernan ellos, desafortunadamente, donde se creen los dueños del poder, del dueño del país, no saben que son administradores de nuestro país, nuestro, pero se apoderaron de ellos. Entonces, pues yo creo que es que seguir trabajando entre todos, mirar cómo seguimos construyendo este país que queremos. Y para esto, pues precisamente, bueno, la pregunta anterior que te decían, que si querías ser candidata, que si aceptarías, yo siempre pensaba y hemos hablado mucho de que los líderes son los que siempre están frente a las comunidades, los que trabajan, los que aportan todo, inclusive cuando llegan las épocas electorales, son las que inclusive aportan votos también en muchas regiones, porque son los que hablan con la gente y pues confían en un político, independientemente de dónde es. Y a veces los políticos los dejan solos, entonces cuando de pronto los líderes sociales, uno pensaría que son los que deberían de estar ahí, los que deberían de tener cargos públicos, porque mismo uno confía en movimientos que uno dice es el mejor movimiento, la mejor opción, no sé qué, pero a veces abandonan también estos líderes sociales, a veces abandonan esto lo que está pasando en Colombia. No sabemos si hay algunos políticos que estén interesados como lo que te pasa a ti, lo que pasa en tu región o en muchas regiones. Entonces, cuando los líderes sociales les dan como esas ganas, independientemente de todo lo que saben que hay un riesgo, que los pueden matar, que va a ser más peligroso, lo que dicen, pero si nadie me escucha, si ningún senador está pendiente, si nadie, estos movimientos solamente nos vienen a nosotros como cuando hay elecciones, entonces pensaríamos que hay que mirar cómo se siguen charlas, se reúnen los líderes sociales, la gente que está trabajando en los territorios, cómo logramos esa unidad. Siempre hablamos de unidad, pero a veces como que solamente todos la decimos unidad, pero nunca nos unimos para decir todos los problemas es de todos, mi problema no es el tuyo, el problema es de nuestro país. Entonces, para que le diga a toda la gente que nos escucha, inclusive al alcalde, al presidente, mandes un mensaje desde este programa como líder social, como líder de tu territorio y como colombiana que eres. Y muchas gracias por estar en nuestro programa. De verdad. El mensaje, Mauricio, y a todos los que nos escuchan, y muchas gracias por el espacio. El mensaje es que establezcamos las prioridades, que generemos esa unidad desde las prioridades. Para nosotros hoy lo que está en riesgo es la vida. Y a pesar de que haya muchas cosas muy importantes, se los decía a mis compañeras, el feminismo es algo trascendental. Nosotras las mujeres no podemos seguir en lo que hemos padecido tanto tiempo, pero si a mí me preguntan hoy qué es prioritario, es la vida, porque para yo ser feminista necesito estar viva. Entonces sí, el mensaje es prioricemos, concentrémonos en una sola cosa. Los colombianos no podemos seguir muriendo, no más. Paremos eso. Y después de eso, la segunda prioridad es los temas ambientales, que también tienen relación con la vida. Tenemos que llegar a esos acuerdos sobre esas prioridades, es decir, cómo avanzamos sobre esos acuerdos, desde lo macro y desde lo micro. Y sobre todo, no perdamos la esperanza. Es su juego, el juego. Ellos juegan con nuestra esperanza, nos dicen que no hay nada que hacer, siempre hay algo por hacer. Nos decían que era imposible que en este territorio surgiera un movimiento. En todos sus estudios nos dijeron eso. Y surgió un movimiento digno, capaz de disentir, capaz de oponerse a un megaproyecto como estos y capaz de denunciar y de buscar justicia social y ambiental. Entonces, creo que hay que organizarnos, porque sin organización social y comunitaria, que no se va a dar por Twitter, ni por Facebook, ni por las redes, eso hay que hacerlo en el día a día. Es organización, como ustedes, estar en un grupo social, pertenecer a este es mi grupo, y desde ahí
tomar decisiones colectivas, que no es sencillo, porque a veces lo individual prevalece, tomar decisiones colectivas y avanzar para que este país tenga posibilidades algún día de respetar a su gente y de que prevalezca la vida. También. Que es muy emocionante escucharte. No, Es, perdón. ¿Me escuchas? Sí, Gustavo. ¿Ya? ¿Sí? No, solamente quería expresar esa emoción tan grande de escucharte, ese orgullo. Me siento con deseos muy grandes de poder volver al país, de estar al lado de personas como tú y de ver que esa generación a la que tú perteneces va a ser el cambio que nosotros no pudimos hacer, pero vamos a estar ahí. Es mi responsabilidad y tal vez mi compromiso de aportar modestamente lo que sea necesario para que logremos una sociedad con justicia social, para que la vida prevalezca, como tú lo decías. Estoy muy feliz de haberte encontrado, te agradezco mucho este momento, mantendremos el contacto y seguiremos creando estos puentes de solidaridad y de afecto entre los pueblos. Muchas gracias, Isabel Cristina. Me dejas con la voz entrecortada y profundamente emocionada. Gracias. Gracias, gracias por estar, gracias por existir, gracias por todo ese símbolo de mujer que eres. Gracias, Isabel. Y gracias por haber compartido todo ese conocimiento. De verdad deseamos que siga fortaleciéndose ese movimiento y que los resultados se vean positivamente para el movimiento y para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estaremos pendientes, como dice Gustavo. La idea de nosotros era en diciembre haber hecho como un programa, una especie de reencuentro con todos nuestros entrevistados que son muy interesantes como tú, gente luchadora. Intentaremos hacerlo próximamente. Ojalá que estés pendiente, que estemos trabajando. Cualquier cosa que necesites, estaremos aquí en nuestro canal y esperamos que nos sigan y nos ayuden a compartir. Les damos con una canción que buscó Gustavo y nos despedimos de ustedes. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias para todos. Ay, yo quería decirle algo. Yo quería decir algo. Isabel, gracias por lo que hicieron ese ritual a nuestros muertos. Hicieron ustedes un ritual hermoso porque yo viví, nuestra familia vivimos en carne propia algo con mi hermano médico por esta pandemia que se lo llevó y que no pudimos despedirlo. Gracias por ese hermoso ritual que hicieron a nuestros muertos allá. Gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Clarita. Y a todos los que lo están viendo, los esperamos el próximo jueves. No olviden. Hasta muy pronto. Adiós. Solidaridad y su programa Voces de Lideresas y Líderes Sociales. Hasta luego. Chao.